cordiales, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El transporte de droga en una valija de uso diplomático ha sido un tema controversial y con implicaciones políticas de enorme gravedad. La declaración realizada por el presidente Rafael Correa al inicio de su gestión gubernamental, al calificar a los funcionarios del servicio exterior como momias cocteleras, se dio la vuelta y se convirtió en una bofetada para su propia administración. Ahora se le enrostra la expresión de mulas cocaleras a los actuales responsables del manejo de las relaciones internacionales. Un constante proceso de reestructuración de la institucionalidad de la Cancillería ha provocado desajustes, ambigüedades, enfrentamientos y políticas erráticas. La imagen del Ecuador en el orden internacional ha sufrido un notable deterioro. Las desacertadas direcciones dadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores han provocado este panorama que se ofrece desde el Ecuador al mundo. El caso diario El Universo ha sido el episodio que mayor descrédito nos ha originado. Para el gobierno, la recuperación de la soberanía y una política exterior sin sometimientos ha sido el logro más importante de este manejo de las relaciones internacionales. Sin duda, el caso de la valija se constituye en un episodio lamentable que avergüenza al país y que requiere de una investigación profunda hasta lograr resolver este embrollo que más parece una estrategia para evadir responsabilidades. Esta mañana en el programa En la Polémica vamos a tratar estos temas y para ello hemos convocado a las siguientes invitadas y a los siguientes invitados. Agradezco la presencia de Gina Godoy. Ella es asambleísta de Alianza País. También nos acompaña César Montúfar. Él es asambleísta del Movimiento Concertación. Agradezco la participación esta mañana de Linda Machuca, asambleísta del Movimiento de Gobierno de Alianza País. Y está con nosotros Fausto Cobo, asambleísta de Sociedad Patriótica. Gracias entonces a nuestros amigos que nos siguen en televisión y gracias a los presentes. Empecemos con la asambleísta Godoy para pedirle una apreciación respecto al episodio valija con droga. ¿Qué dimensión, qué magnitud, cuál es la gravedad de un hecho de esta naturaleza desde la perspectiva de ustedes? Buenos días. Buenos días, Andrés, compañeros del panel, televidentes, muy buenos días. De profunda preocupación y obviamente de profunda responsabilidad. Recordemos que es justamente el canciller Ricardo Patiño quien anuncia al país este hecho, consternado, preocupado y dando todas las facilidades para que la investigación, que debe arrojar resultados, señalar responsables, señalar quién tiene la intención, no solamente de afectar la gestión que Ricardo Patiño en la consecución de esta cartera de Estado tiene la intención de debilitar, de afectar una imagen, pero creo que hay algo más de fondo y es también un golpe a quienes estamos dentro de este proyecto Revolución Ciudadana, de este proyecto político, de esta gestión de gobierno que tiene una consecuencia y una sintonía con la ciudadanía. Hay un respaldo, hay un reconocimiento a este compromiso, a esta entrega. Pero lo más importante y lo que quisiera rescatar, y en eso estamos profundamente sintonizados, es que tenemos la obligación y la responsabilidad de acompañar, de dar las facilidades para que las investigaciones se puedan realizar y así ir identificando cada uno de los partícipes en el cometimiento de este delito. A quienes más les interesa la investigación es justamente a ustedes, al gobierno. Al gobierno, a la militancia, Movimiento Alianza País, al país entero, porque es la imagen del Ecuador. Y por eso es fundamental rescatar y recordar, sobre todo a los televidentes, que Ricardo Patiño informa al país de este hecho. Y desde que se hizo público y mucho antes, la única constancia o coherencia que él ha tenido es siempre estar dando facilidades para que esta investigación no tenga obstáculos y más bien se den todas las facilidades para que tanto la Fiscalía en el Ecuador, así como la Fiscalía en el gobierno italiano tenga la colaboración del gobierno ecuatoriano para que se identifiquen los responsables, los cómplices y los encubridores en este delito que es grave. Ya, Linda, su opinión también sobre el tema planteado de modo así general. Gracias, Andrés. Igualmente un saludo muy cordial a todas las personas que están en sintonía de este espacio y desde luego a mis compañeros en el panel, compañera.
Me parece que definitivamente se trata de un hecho que concita la atención del pueblo ecuatoriano, definitivamente tiene que ver con la imagen de nuestro país y por lo mismo implica un mayor grado de responsabilidad de todos los actores involucrados. Creo que este es precisamente un hecho que convoca la unidad del país en función de conseguir objetivos claros, que se esclarezca la verdad, que la imagen del país sobresalga ante estas circunstancias. Usted ha mencionado en su intervención que uno de los logros más significativos de la gestión de la Cancillería ecuatoriana tiene que ver con la soberanía, pues precisamente por eso, por ese concepto tan amplio y tan importante que los ecuatorianos lo respaldamos y que está incorporado en nuestra Constitución, creo que es importante que se establezcan todos los mecanismos para que los ecuatorianos sepamos la verdad. Ok. Ya, Linda, vamos a dar después el uso de la palabra, pero ahora quisiéramos entonces conocer la opinión de ustedes. Empecemos con usted, César, si es tan amable. Bueno, yo coincido que este es un tema que gravemente afecta a la imagen del país y que por lo tanto no debe haber una línea divisoria entre oposición y gobierno en la perspectiva de que se aclare. Sin embargo, yo discrepo lo que ha dicho nuestras compañeras aquí en el panel en el sentido de que la canciller Patiño ha facilitado el desarrollo de las investigaciones. A mí me parece que no. Él más bien con sus declaraciones ya ha exculpado, ya ha dicho que la Cancillería no tiene nada que ver. Y me parece que no se puede acusar a nadie, y de hecho esa no es la intención, no se puede acusar hasta que la investigación no se realice, pero luego de que el canciller ya se ha manifestado, diciendo que aquí no hay ninguna responsabilidad por parte, ni siquiera ha aceptado su posible responsabilidad política, es necesario que él se separe temporalmente del cargo mientras la investigación se lleva a cabo. Aquí el problema no es... ¿Por qué la responsabilidad política del canciller? Porque evidentemente hubo por varias razones. Primero porque la imagen del país está en juego. En segundo lugar por el cambio de reglamento que hubo en el mes de noviembre. Eso es algo que no podemos soslayar. Se cambia el reglamento para el envío de valijas diplomáticas. Se rompe lo que en la Convención de Viena se establece como un requisito de este tipo de correspondencia que solo puede contener documentos oficiales o documentos de uso oficial. Yo me pregunto, ¿por qué si el Ministerio de Cultura tiene una partida especial para el envío de objetos de arte al exterior? Es precisamente que en la valija diplomática se introducen este tipo de objetos. Es algo inconcebible. Es decir, aquí hay un conjunto de temas que hay que investigar. El canciller Patiño ya se ha manifestado, ya ha dado su opinión, ha dicho que la Cancillería nada tiene que ver con el tema. Por lo tanto, él debería separarse temporalmente del cargo para que te pueda realizar la investigación. Porque evidentemente, ¿qué funcionario del gobierno en este momento va a contradecir al canciller? Va a dar evidencia que pudiera comprometer lo que ya ha sido manifestado por el canciller Patiño. Y no solamente por el canciller Patiño, incluso el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior ya emitió, y eso fue publicado en la página web de la Cancillería, un comunicado, un pronunciamiento diciendo que no hay ninguna responsabilidad. Ojalá así sea. Yo creo que todos los ecuatorianos esperamos que ningún alto funcionario del gobierno, peor el canciller de la República o una persona que tenga que ver con la Cancillería tenga que ver en este tema, pero por eso mismo se tiene que investigar y por eso mismo, puesto que ya el canciller se ha manifestado, él debería dejar temporalmente su cargo para que no haya ninguna presión, ninguna sobredeterminación sobre el proceso de investigación. Antes, Fausto, porque me parece que Gina quiere comentar algo de lo que ha dicho César. Sí, por supuesto, y informar y recordar a la audiencia que en los 153 años que existe la Cancillería y desde 1830 se designa el primer canciller. No ha habido reglamento. No ha habido reglamento y han pasado 153 funcionarios como cancilleres y recién esta Cancillería dispone y elabora un reglamento. No es un cambio, no es una reforma. Es un reglamento nuevo. Ya. Pero a eso adicional, hay un informe del 16 de febrero de la Dirección Nacional de la Policía de Antinarcóticos, que en el segundo punto, justamente, si usted me permite, lo cito. Sí, okay. El 11 de la revisión de la valija dice, no arrojan novedades de importancia en el acápite de observaciones. Y esto significa que la Policía de Antinarcóticos acude a la Cancillería diariamente. Esto es un procedimiento implementado desde octubre del año 2011. Antes nunca se hacía. Y se hace en las oficinas de Quito, de Guayaquil y de Manta. ¿Para qué? Los perros que detectan con su olfato la existencia de alguna sustancia
pues se pueda validar si esto realmente existe en esa posibilidad. ¿Y esto se hizo en este caso? Eso se hace desde octubre, Andrés, y particularmente en este caso se hizo, y así consta en el informe que ya está incorporado en la Fiscalía, de tal manera que cuando el canciller Patiño sale, da la cara, y con absoluta frontalidad y transparencia, diría yo, cuando asevera que él no tiene ninguna participación, es natural, porque existen los elementos suficientes, César, porque existen los documentos, los hechos están cronológicamente narrados, incorporándose en el proceso, pero creo que lo más importante es reconocer que la responsabilidad de la investigación está en la Fiscalía General del Estado, que se tiene que complementar con los hechos que se recaben en Italia y que eso nos tiene que arrojar resultados. Ok. Perdón, Fausto, entonces ahora sí. El señor Ricardo Patiño, refiriéndose a los posibles autores, cómplices y encubridores de este lamentable hecho, se refirió en los siguientes términos, textual, que sus huesos se pudran en la cárcel. Imagínese usted la Cancillería convertida en una tarima. Y además de eso, automáticamente con esta frase está diciendo que no tiene ninguna responsabilidad nadie en la Cancillería. Hay un costo, hay una responsabilidad política. Nosotros los militares tenemos un principio que es fundamental. El comandante es el responsable de todo lo que haga o deje de hacer su unidad. No podemos a estas alturas y en un tema de tanta trascendencia, lamentablemente perjudicial para la imagen del país, decir yo no tengo nada que ver en el tema, porque la valija oficial es un mecanismo, es un instrumento diplomático que está contemplado en un convenio internacional. Sí, pero no puede ser el canciller quien se encargue de ir todos los días abajo a la oficina a enviar documentos y ver qué entra y qué no entra. Nadie está diciendo eso, pero fíjese usted, los canes. Vea, yo tengo hasta los nombres de los canes. Los dos canes, el uno se llama Bebé y Eva, y el otro se llama Eva. Pero por favor, los narcotraficantes, los delincuentes, los criminales que trafican droga, tienen los mecanismos para que en este caso posiblemente, pueda ser que Bebé haya estado esperando el biberón, pues, y Eva, qué sé yo, la manzana, pero pasa y resulta que en Italia termina la droga puesta en la valija. ¿Ahí usted hace una referencia en el sentido de que Antinarcóticos podría tener alguna complicidad en esto? No, estoy diciendo que los narcotraficantes se por cierto, son de unas habilidades y de unas capacidades que por eso de no imaginación podemos decir, extraordinarias para lograr esto que se ha logrado. Pues no podemos decir, exceptuar de que fue en la Cancillería. No podemos decir. No. Entre las opciones no se puede descartar eso. Así es. Eso es verdad. Entonces, hay un costo político y nosotros lo que estamos reclamando es que haya una investigación independiente. César, y luego ¿Por qué no había reglamento, Gina? Porque evidentemente regía lo que dice el artículo 25, numeral 4 del Convenio de Viena. Por eso. Y en el Convenio de Viena, en el artículo 25, numeral 4, dice claramente que la valija diplomática solo podrá contener documentos oficiales u objetos de uso oficial. Es decir, no era necesario reglamento porque había un instrumento internacional que regulaba aquello. Lo raro, lo que tiene que el canciller Patiño explicar, lo que no ha sido explicado y por lo tanto la investigación todavía tiene que darse, todavía no ha concluido, es por qué se cambia el reglamento, por qué se establece un reglamento, por qué en el reglamento que se establece, ¿no es cierto?, hay un artículo 14 que abre la posibilidad de una valija extraordinaria. Y que en esa valija extraordinaria puedan entrar objetos de arte, etcétera, etcétera. Eso es lo que tiene que explicarse, además de, como ha dicho Fausto Cobo, ya el contenido mismo de esta valija. Por lo tanto, tenemos una investigación en curso, tenemos una investigación que no ha concluido, una investigación sobre la cual en este momento no hay resultados concluyentes. Y la persona que tiene la responsabilidad política principal, ya ha dicho que no hay ningún problema, que hay ningún... Entonces usted llega a la conclusión de que el error de Patiño es haber anunciado, el haber hecho esta declaración. Yo no puedo
yo no puedo decir que Patiño es culpable de nada en este momento hasta que no se realice la investigación. Pero por eso mismo, siendo que él ya se pronunció, que él ya ha dicho que en la Cancillería no hay responsabilidades, él no puede ser la persona, la máxima autoridad en este proceso. Por eso es que, insisto, él tiene que retirarse temporalmente del cargo mientras esta investigación esté en curso. Okay, ahora sí. Sobre el tema del reglamento, o sea, si todos estos años esta situación de las valijas diplomáticas funcionaba sin ningún reglamento, acogiéndose a lo que decía la Convención de Viena, entonces significa que todos los cancilleres que estuvieron en funciones, que procedieron de igual manera, lo hicieron de manera subjetiva, discrecional, que no hubo un documento a través del cual pudieron amparar esas decisiones. Pero la propia Convención de Viena establece en el artículo 3, numeral 1, que las funciones de una misión diplomática son, entre otras, en la sección E menciona, promover las relaciones de amistad entre el Estado emisor y el Estado receptor, así como desarrollar las relaciones económicas, culturales y comerciales. Esto es lo que ha servido de base para la elaboración más adelante del reglamento, que viene a normar, a establecer responsabilidades ya institucionales de quiénes son las personas que van a desarrollar todos los procedimientos de control. Sí. Pero, si me permite, claro, Andrés, yo creo que no podemos analizar esta situación negando otra realidad que está presente aquí, que es el hecho del ambiente previo a unas elecciones que vamos a tener el próximo año. Yo sí creo que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener también eso claro. Esta discusión se da de la medida y en la magnitud que ha trascendido en los medios y en la opinión pública, básicamente porque tenemos un proceso electoral el próximo año. A mí, le digo, no me llama la atención, creo que en este proceso las relaciones se tensan mucho más y de alguna forma sabemos que esto podría ocurrir. Pero lo que sí yo llamo y recalco es a la necesidad que tenemos los ciudadanos también de ver que existen nuevas formas de hacer política, que la política no es solamente denunciar, que no es solamente hacer escándalo o levantar la voz para decir que hay una u otra irregularidad, que hay también la necesidad de establecer procesos responsables, de verificar que esas denuncias efectivamente sean reales. Ahora, y Linda, que se investiguen. Yo estoy de acuerdo en que en un momento electoral o preelectoral los hechos se amplifican y se toman otras dimensiones cuando se producen estos acontecimientos. Pero si no habría habido la droga en la valija, no habría habido ningún escándalo, ni en más ni en menos nivel. Esa es la primera observación. Y la segunda, yo no soy investigador, yo no tengo esa experiencia ni nada, pero el sentido común me hace pensar lo siguiente. Es muy fácil saber quién es el funcionario, o preguntar, o descubrir quién es el funcionario de la Cancillería que autorizó el envío de esa valija. Por eso es cuestión de 10 minutos, a ver quién fue el hombre que estuvo ese día y que sumilló, autorizó, firmó, lo que sea, el envío de esa valija. Precisamente. Entonces no hay necesidad de tapar nada, sino simplemente permitir esa investigación. Está en proceso esa investigación. Una de las acciones que ha tomado la Fiscalía es, por ejemplo, revisar las computadoras de las personas que han estado formando parte de estas gestiones, de este procedimiento que está establecido al interior de la institución. Ajá. Andrés, algo que debemos recordar es que vivimos en un Estado constitucional de derechos y tenemos que asegurar el debido proceso, el identificar cuál fue la última persona que entrega al courier, claro, las 10 cajas. No es la última persona. ¿Quién? O sea, los señores del grupo de teatro acudieron a la Cancillería, hablaron con alguien y le dijeron: señores, nosotros tenemos una obra prevista en Milán, queremos que nos permitan llevar estos jarrones y estos materiales. ¿Quién nos autoriza? Alguien tiene que haber autorizado. Hay un procedimiento interno y para eso está el reglamento. Pero lo importante, Andrés, es que además de que haya ese procedimiento interno, está la verificación por parte de la Policía de Antinarcóticos que las cajas son entregadas al courier y que el courier las traslada a Guayaquil, las tiene 2 días en su poder, es que y que nuevamente... del courier, que también puede ser es parte de la cadena. Lo que digo yo es la primera persona que autorizó el envío del material. El debido proceso debe asegurar el señalamiento de responsabilidades, pero también el uso del legítimo derecho de la defensa. Ninguna de las personas que hasta ese momento han estado en cargos de dirección están actualmente en el mismo puesto. Han sido movidas, no han sido separadas. Pero no importa. Hay una investigación. ¿Quién fue la persona que sumilló, que autorizó el envío de eso? Eso es suficiente. Y ahí se empieza la investigación. Hay un tema que es muy importante. Es que hay una investigación en curso, que hay muchas cosas que aclarar, que la Cancillería está bajo investigación. Porque, por ejemplo, ¿quién fue el que gestionó que este artista, este teatrero... Esa es la tarea del fiscal. No, pero está involucrada la Cancillería, al interior de la Cancillería. ¿Por qué no se utilizó la partida del Ministerio de Cultura?
Si en el Ministerio de Cultura hay una partida precisamente para eso. Y la valija diplomática linda no es para eso, de acuerdo a la Convención de Viena, a pesar de que entre las funciones de una embajada también está la promoción cultural. Es decir, no hay que confundir el artículo 3 con el artículo 4. O sea, es parte de los usos y costumbres. Por ejemplo, eso, ¿quién gestionó que estos objetos tuvieran que ir por la valija diplomática? ¿Quién gestionó? ¿De quién fue la idea para hacer este reglamento permitiendo ese hueco? Porque esto es bien importante. Y allí hay una responsabilidad política del canciller. Si bien no firmó el reglamento porque estaba el vicecanciller en ese momento o el subsecretario en ese momento en funciones, es algo que se tiene que explicar. Pero insisto, no se puede acusar a nadie, no se trata de eso. Se trata de que exista transparencia. Y para eso, si el canciller ya se ha manifestado en una dirección, él no puede continuar en el cargo. A mí me gusta muchísimo escucharles, porque quiere decir entonces que el proceso de enjuiciamiento político al interior de la Asamblea va a seguir y que no va a ser el bloque oficialista, es decir, ustedes y sus compañeros del Movimiento País, de Alianza País, los que van a impedir que ese proceso... Eso sí es un uso político, que es la observación que hace Linda y que me parece adecuado. Vea usted qué elementos han incorporado a este juicio. Político de esto? No, porque un aprovechamiento político. Porque la Asamblea tiene una función que es la de fiscalizar. Y de especular. Y el control político es una de las funciones principales de la Asamblea Nacional. Si hay un hecho de tal magnitud que afecta al buen nombre del Ecuador, que indicaría grados de corrupción inimaginables dentro del propio Estado ecuatoriano, a partir de la es responsabilidad de los asambleístas y de la Asamblea iniciar procesos de investigación. Mire, que en la comisión de la que somos parte, Linda, Fausto y yo, sí, pedimos, por iniciativa del asambleísta Aguirre, que compareciera el canciller para que informe. El asambleísta Aguirre pidió un cambio del orden del día. ¿El resultado cuál fue? Que los asambleístas del país se opusieron. Claro, que vengan a informar. Hay ese riesgo de que también desde el oficialismo se trate de tapar, de distraer. Pero nosotros tenemos la obligación de fiscalizar y de controlar políticamente, y ese es un tema político que tiene que ser fiscalizado. Mire, el tema del control político es una obligación. Este es un tema que ha trascendido el tema nacional, es internacional. Por consiguiente, es obvio que todos nosotros tenemos la obligación de hacer control político. Así que no es por tema electoral. Y como aquí se manifestó, si es que no había la droga, no había el tema que estamos tratando ahora. Pero se habla de protección de derechos, que este es un régimen de protección de derechos. Que se pudran sus huesos en la cárcel. ¿Eso es acaso un régimen de derechos? Hay que ser coherente. Esto es dicho por el canciller. Claro, la expresión es dura, sí, yo entiendo, y las palabras son duras, pero un poco que la justicia impere. Exacto. Y los responsables, si tienen que ir a la cárcel, vayan a la cárcel. Eso está bien en una tarima, no de un canciller de la República. Más todavía cuando nosotros lo que estamos pidiendo es transparencia. Aquí se ha dicho, es el canciller el que puso la denuncia en la fiscalía. Ya sería el colmo. Puso después de un mes del hecho. No. Y ya cuando apareció el tema, obviamente, en el ámbito internacional. Ahora, sí es verdad que hubo un periodo de silencio entre que se supo esto en Italia y que se hizo público aquí en el Ecuador. Obedece a una realidad. El canciller ha dicho que eso obedece a la necesidad de manejar esto con reserva para las investigaciones. A mí lo que me preocupa es de que la policía italiana antinarcóticos estaba haciendo ya un seguimiento del tema mucho antes. Eso es evidente. Mucho antes. Y uno ahí puede sospechar incluso que había otros embarques anteriormente. Exactamente. Y es por eso que nosotros hemos pedido que la Policía Nacional, la ecuatoriana, también vaya el comandante de la policía a la Asamblea Nacional para que nos informe, pues, si es que no ha habido una coordinación previa entre las policías, alrededor del ámbito internacional entre las policías. ¿Por qué? ¿Pero qué información tiene usted de que sí hubo una coordinación? A ver, yo no tengo exactamente la información, pero como soy un oficial del ejército que sí he trabajado en inteligencia, conozco cómo se hacen las cosas. Entonces, si es que yo veo un ambiente que no es el que me da a mí la seguridad necesaria como investigador, tengo que llegar a que se dé el efecto y en el escenario en donde va a causar el efecto y la seguridad para yo procesar. Y por eso no se hizo aquí. Con usted terminamos este segmento. A ver, en el tema de los tiempos, el 17 de enero por la tarde
el embajador Carlos Vallejo informa vía telefónica de este hecho. 2 días después, el día 20, precisamente ya la Fiscalía del Ecuador ya recibe la carta que la Cancillería ecuatoriana entrega anunciando y pidiendo que se inicien las investigaciones. Es decir, no es que ha transcurrido un mes, sino que ha habido toda la responsabilidad y la entrega de parte de las autoridades encargadas de este caso para que efectivamente se hagan las investigaciones que se necesitan. Los datos están, los documentos existen, tenemos copias de estos documentos que tranquilamente se podrían publicar si es que fuera el caso, pero los tiene ya la Fiscalía, que es lo más importante. Ahora, yo sí creo que es necesario dividir las dos esferas. El tema del control político, desde luego que es parte de nuestra competencia como legisladores, pero también el área judicial, en cambio, tiene que seguir su cauce. Entonces no podemos pretender que nuestro trabajo interfiera en medio de esa función y que por lo tanto dentro de la comisión se empiecen a tratar estos temas que podrían de alguna forma interferir en un procedimiento que está en marcha, en los testimonios que tienen que darse, en un proceso de sigilo que la propia Fiscalía lo ha establecido así en determinado momento, lo mismo con lo que ocurre en Italia. Pero yo discrepo con mucho respeto, Linda, de tu criterio, pero los asambleístas, la asamblea, las comisiones y en especial la Comisión de Asuntos Internacionales tienen la obligación de discutir el tema. Cuando el asambleísta Aguirre pidió un cambio del orden del día, no estaba pidiendo el cambio del orden del día para que lincháramos al canciller Patiño. Era para pedirle información, para tener una información oficial por parte del propio canciller de lo que estaba ocurriendo. Entonces, eso es parte de nuestras funciones constitucionales. Igual me parece la Asamblea Nacional. Y que si está dentro del calendario electoral o no está dentro del calendario electoral, eso es secundario. Aquí estamos ante un problema fundamental. Es decir, que la denuncia que yo hice de Chucky Seven y la fundamentación de que Gutenberg hizo la sentencia también es, hay que entender todo. Por lo tanto, eso es muy grave porque eso es crear una especie de veda respecto a las denuncias que se puedan hacer. Entonces ya no cumplamos la Constitución durante nuestras funciones de fiscalización durante el calendario electoral, eso sería absurdo. Por lo tanto, tengo que ir a la pausa. Vamos a ir a la publicidad y enseguida retornamos para continuar con la segunda parte del programa, el tema, la valija diplomática y las relaciones internacionales. Vamos a profundizar ahora este segundo aspecto en el segmento que viene tras la publicidad.